ahora sí, pues, Ivonne, cuéntame qué es lo que dicen los que saben. Fíjate que es interesante. Vamos a ir ya en nuestra salida del programa a la parte de la grilla intensa que hay en el PRD, en el PAN y, por supuesto, la narcopolítica a todo lo que da en varias entidades, ahora desgraciadamente con focos encendidos en Michoacán, pero los analistas, los columnistas están muy ocupados y preocupados por Donald Trump. Por Estados Unidos. Y sigue siendo hoy el tema que domina las reflexiones de quienes pues nos dan luz sobre el tema, ¿no? Hoy Federico Reyes Heroles, me gusta mucho su columna, habla de dos cosas importantes que podríamos aprender en lo sucesivo, Vianey. Por un lado, quizás sumarnos a una campaña que está en Europa ya a todo lo que da, y es que deberíamos los medios con mucha responsabilidad informar sobre los ataques terroristas o ataques violentos de odio, pero quizá no detenernos, dicen, en dar nombres y publicar fotografías e historias de quiénes son estos, porque de acuerdo con una lectura de lo que está sucediendo, se trata de personas que buscan la estelaridad, ser famosos aún al pie de la tumba. Son reflexiones que se están dando en Europa y hoy la columna de Federico Reyes Heroles habla de cómo cualquier fanático, cualquier improvisado puede entusiasmar quizás más que los políticos de carrera. Dice que, por ejemplo, Barack Obama ofrece una pieza oratoria, un discurso impecable en el momento en que defiende la candidatura de Hillary Clinton la semana pasada en la convención demócrata. Un discurso al que se le notan inversión de horas, mucho cerebro, mucha cabeza, y esto contrasta con lo que hace Donald Trump, que improvisa y dice, de acuerdo con Federico Reyes Heroles, exactamente una sarta de sandeces. ¿Le parece que esa es la puja que estamos viviendo? ¿Qué van a decir los jóvenes? Se pregunta cuál va a ser el veredicto del electorado estadounidense. Bueno, ahí está la moneda en el aire. Si la moneda de cambio es el odio, señala Federico Reyes Heroles, y ese lleva al poder, a la fama, ¿por qué no odiar? ¿Cuáles son las posibilidades del odio, como lo cifrara María Luisa Puga? Pregunta, en alusión a una novela de esta escritora mexicana que se llama así Las posibilidades del odio. Y bueno, habla de que Francisco el Papa camina en silencio por Auschwitz, allá en Polonia. El mundo está en guerra, ya no son los territorios, no es el poder, no es la religión, son, dice, la superficialidad y el vacío que invitan a los falsos redentores. Unos quieren ser héroes e imponerse, otros ir a la tumba como escala obligatoria hacia la fama. Fíjate que me gustó mucho esta columna porque me hizo pensar en que hoy estamos como muy sensibles, muy enojados, todos muy dispuestos a criticar a Donald Trump por su discurso de odio, su fanatismo, su exclusión e incluso pues sentimiento antimexicano. Sus sandeces. Sus sandeces. Pero ¿qué tanto también en nuestro día a día nosotros alimentamos ese odio? Con nuestro clasismo, con nuestro racismo, con el maltrato a los diferentes. Habría que detenernos y quizá reflexionar qué tanto esto que en Donald Trump nos parece escandaloso, nos parece aberrante y nos causa incluso náuseas, es parte de un fenómeno en el que también participamos cotidianamente. Cotidianamente, ¿por qué? Porque decimos, ay, pinche indio. Esta vieja, si es de una procedencia social sencilla, maltratamos, naco. es decir, naco, es decir, tenemos también nosotros en nuestro día a día una capacidad de odio que tiene que ver con el maltrato y transpirar esta forma de considerar que hay superioridad incluso racial. Ojo, si nos estamos enojando tanto con Donald Trump, también hay que observar cómo procedemos en el día a día. Y en otros ángulos, Jorge Fernández también aborda el tema, habla de las fotografías de la esposa de Trump que habría tenido desnudos, creo que se revelaron ayer en algunos medios estadounidenses. Se pregunta qué tanto lo va a afectar. Cree Jorge Fernández en su columna Razones que ya estuvimos mucho diciendo y esto sí lo va a afectar y esto sí lo va a afectar y no pasa nada.
pero considera que mucho más grave que estas fotografías de Melania es que el candidato le pide al gobierno ruso de Vladimir Putin que siga hackeando los correos de su rival Hillary Clinton para supuestamente desenmascararla. Considera grave el columnista que un candidato presidencial le pida a un gobierno extranjero que cometa un delito en su propio país para así sacar ventaja en una campaña electoral, y todavía más grave califica la forma en que se refirió en horas pasadas Donald Trump a un musulmán que habría muerto en una participación estadounidense en Medio Oriente, en Irak, y pues esta forma de descalificar a los héroes, considera Jorge Fernández, tal vez sí le podría generar pues déficit al candidato, porque los estadounidenses y particularmente los republicanos, los de su partido, pues tienen un respeto por quienes han muerto en la batalla, un respeto que él habría violado, ¿no? ¿Tú te acuerdas exactamente? Y además se burló de la esposa que había guardado silencio, o sea, sí, fue todo un tema. Pero tú recordarás cuando en las campañas del Verde que decía pena de muerte para violadores y secuestradores, que era una verdadera barbaridad. Sí. Y sin embargo, es lo que la gente quiere escuchar. Así la es. gente quiere escuchar, sí, que hackeen para que desenmascaren a los malos, no importa quién lo tenga que hacer. Y le entiende perfectamente al discurso. Es imposible cómo ha ido avanzando con todo el discurso que mencionas y odio, pero está diciendo lo que la gente quiere escuchar. Así es, entonces, te digo, finalmente hay como terreno fértil para sembrar este tipo de visiones. Y al final de su columna, Jorge Fernández pues habla de esta dualidad, de este sentimiento contradictorio que genera Hillary Clinton, porque cómo se portó como secretaria de Estado con respecto a México. Recuerda que efectivamente es muy rígida, dura para la cosa de la seguridad, para lo del Tratado de Libre Comercio, pero dice que los testimonios de quienes trataron de manera directa con ella pues revelan que fue flexible en muchos asuntos con México. Dice, es cabrona pero sabe. Así me lo dijo gráficamente uno de esos interlocutores mexicanos que tuvo la responsabilidad de tratar directamente con Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Por eso, dice Jorge Fernández, me desconcierta que solo Margarita Zavala haya tenido el tino de ir. Fue invitada para ir a la convención en Filadelfia, a la convención demócrata. Hubiera esperado el columnista que representantes de alto nivel del propio PAN, del PRI, del PRD, se hubieran adelantado para continuar o asumir la necesidad de construir una relación constructiva con el Partido Demócrata y con Hillary Clinton. Está pasando con Hillary Clinton lo que pasa con el propio Barack Obama. Lo queremos más en México que en Estados Unidos. Sí, no, en Estados Unidos bajó su popularidad. Barack Obama no es el presidente más popular que haya tenido, aunque nos parezca que sea imposible por carismático y maravilloso. Hillary Clinton tiene en Estados Unidos una de las peores famas. La quieren, la cuestionan, y eso ha logrado que Donald Trump aumente. Aquí la defendemos, aquí consideramos que es la que debe de ser porque no queremos a Donald Trump, pero Estados Unidos tiene muy mala fama. Fíjate que yo por eso planteaba en mi columna del sábado, Retrovisor en Excelsior, que realmente si Hillary la logra salvar y se corona como la futura habitante de la Casa Blanca, realmente habremos atestiguado una osadía, una odisea de que la política del establishment, del status quo, garantice su permanencia frente a este discurso de la antipolítica que estaría representando Donald Trump. Y es eso, los estadounidenses no se emocionan con Hillary. En lo absoluto. No es Bill Clinton. No, y la consideran parte de ese estatus. Es una pena, la verdad, porque es una mujer que se ha construido, que ha protagonizado una trayectoria de verdad en serio del quehacer político, conoce las tripas de todo, por eso su discurso señalando pues que no se podía dejarle al país en manos de alguien que en 140 caracteres explota, pero la realidad es lo que tú señalas. Está más querida en México que en los Estados Unidos. Aquí sí gana, pero pues aquí no son las elecciones porque tenemos otras elecciones, hacemos nuestros propios procesos electorales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.